Desde este fin de semana hay otro expresidente peruano en prisión por corrupción. En este caso, el expresidente Alejandro Toledo, acusado de haber recibido 35 millones de dólares de sobornos que pagó la empresa Odebrecht en Perú. También por los sobornos de Odebrecht estuvo en prisión domiciliaria el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Iba a ir a la cárcel por sobornos de Odebrecht el expresidente Alan García y se suicidó cuando la policía llegó a su casa con orden de detención. También por los sobornos de Odebrecht estuvo preso el expresidente Ollanta Humala, incluso la primera dama, la esposa de Ollanta Humala, Nadine Heredia. En la cárcel donde este fin de semana depositaron a Alejandro Toledo está preso Alberto Fujimori y está preso Pedro Castillo. El caso de Castillo y el de Fujimori no tiene que ver con Odebrecht. Fujimori está preso por los crímenes de lesa humanidad que cometió el régimen dictatorial que él encabezó en la década de los 90, y Pedro Castillo por haber intentado un golpe de Estado desde la presidencia que ocupaba, ¿no? Ellos están en la misma cárcel donde ahora entró Alejandro Toledo, en este país que tiene un récord de presidentes encarcelados o que pasaron por el banquillo de los acusados. Prácticamente son casos excepcionales los que estuvieron en la presidencia y salieron inmaculados. Es el caso del presidente Valentín Paniagua, que fue presidente un puñado de meses cuando fugó del poder después de haber intentado un fraude, precisamente porque había perdido la elección contra Alejandro Toledo, Alberto Kenjo Fujimori, que se escapó a Japón. Entonces, ahí estuvo en el interregno la presidencia interina de Valentín Paniagua y salió indemne, sin ninguna mácula, sin ninguna acusación. Y habrá otros poquitos casos, entre ellos el de Francisco Sagasti, Manuel Merino, que estuvo antes de Sagasti y después de Martínez Vizcarra, este último que no fue preso, pero que tiene denuncias por corrupción de los tiempos en que fue gobernador en el Perú. Bueno, el caso de Manuel Merino no tuvo cuestiones de corrupción, pero lo sacaron al sexto día o lo obligaron a renunciar al sexto día porque tenía la manifiesta intención de construir un régimen autoritario o avanzaba en el sentido del autoritarismo. El caso de Alejandro Toledo duele, a mí personalmente me duele porque era una historia muy particular y porque no fue un presidente más, fue un presidente relevante y un dirigente político relevante. Alejandro Toledo tiene un origen pobrísimo, creo que fue el primer presidente o uno de los primeros presidentes indígenas que tuvo América Latina. Era un cholo, un campesino de las áreas rurales andinas, de un origen pobrísimo, detectado por una fundación, por su particular inteligencia, fue becado para que pueda continuar estudiando y con esas becas llegó a universidades norteamericanas, una universidad católica en California y después otra universidad californiana, pero de gran prestigio en los Estados Unidos, la Universidad de Stanford. Ahí se formó como economista trabajó en el Banco Mundial y volvió al Perú y fue quien encabezó la oposición contra el régimen del autócrata Alberto Fujimori. Él fue quien embistió, quien organizó a la oposición para embestir contra Fujimori. Perdió una elección contra él, la segunda también la perdió, pero ahí cometió un fraude, y un fraude que se vio de todos lados, por eso terminó escapando Alberto Fujimori. Vino el interregno, el interinato del presidente Valentín Paniagua y después la siguiente elección donde Alejandro Toledo se convierte en el presidente de Perú. Y no fue un presidente más porque
Este hombre que se había destacado por ser, digamos, de la dirigencia el que más claramente enfrentó y se puede decir que terminó doblegando a Fujimori. Y luego como presidente fue quien institucionalizó, en términos de la institucionalidad democrática, el modelo económico de mercado que había impuesto el régimen de Fujimori. Con Alejandro Toledo se institucionaliza la economía de mercado, una economía muy abierta en el Perú, y empieza digamos, se consolida el crecimiento económico. Bueno, luego se descubrió, o por lo menos se lo acusó de haber recibido un soborno millonario de Odebrecht, estaba en Estados Unidos, finalmente Estados Unidos lo extraditó y ahora está en prisión como tantos otros presidentes o expresidentes peruanos. La pregunta es, ¿solo en Perú Odebrecht contaminó tanto con corrupción? Solo en Perú y en Ecuador. En Ecuador estuvo preso el vicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glass. Rafael Correa tiene una condena en Ecuador por el caso Odebrecht. También una ministra de Rafael Correa que se había refugiado en la embajada argentina y hace poco huyó de la embajada argentina y apareció en Venezuela. Solo en Brasil, donde los tembladerales causados por los sobornos de Odebrecht fueron gigantescos, en Ecuador, donde se dieron estos casos que estoy señalando, y en Perú, solo en esos 3 países corrompió Odebrecht. Odebrecht invirtió incluso fuera del continente, en África, en Angola y en Mozambique. Hay grandes inversiones de esta empresa constructora brasileña. Allí no corrompió a nadie. En Angola, donde está la mujer más rica de África, que es la hija de José Eduardo dos Santos, el líder comunista que presidió Angola durante tantos años. En Angola no hubo corrupción, pero acá en América Latina, solo en Perú y en Ecuador, en México, donde hay inversiones de Odebrecht, no hubo corrupción. En Argentina, donde hay inversiones de Odebrecht, no pagó sobornos. En Guatemala, en Cuba, en República Dominicana, en Venezuela, no pagó coimas, no pagó sobornos.